te invito a que te suscribas a nuestro canal, Sombra de la Esquina, donde cada video te transporta a un nuevo mundo de misterio y emoción. Ahora, acomódate, apaga las luces si te atreves, y acompáñame en este viaje a través de la oscuridad. El silencio de un viernes por la noche en nuestra casa siempre había tenido una cualidad casi ritual. Era un silencio denso, tejido no por la ausencia de sonido, sino por una sinfonía de quietudes, el cansancio de la semana asentándose en los cimientos, el aroma a ozono y tierra mojada de la lluvia de octubre que se adhería a los cristales como un velo. Para mí, Lara, 14 años, era el vacío necesario para que mi verdadera existencia pudiera respirar. Sentada frente al computador, con la luz fría de la pantalla proyectándose sobre mi rostro, el mundo real, ese borroso reflejo de la vida, comenzaba a desvanecerse. En el monitor, mi exploradora solitaria, una silueta anónima con un casco reflectante, avanzaba por los pasillos inundados y corroídos de Patos Don, la instalación submarina abandonada en la que transcurría Soma. El juego se llamaba Soma, y era una obra maestra del terror existencial. No había criaturas que saltaran de las sombras, ni combates que ofrecer. El verdadero enemigo era la conciencia misma, el eco de una humanidad que se negaba a desaparecer. En él controlabas a Simon Jarrett, un hombre que despertaba en las profundidades de una instalación submarina desierta, donde las máquinas habían empezado a creer que eran humanas. El mar, el metal corroído y las luces parpadeantes formaban una sinfonía de aislamiento que parecía respirarte en la nuca. Abajo, en el mundo tangible, mi hermana Lía, de 5 años, dormía el sueño profundo e inocente de los que aún creen en los unicornios que adornaban su edredón. Mi hermano Marco, de 16, se había disuelto en la húmeda noche suburbana, persiguiendo esa peligrosa ilusión de inmortalidad que los chicos de su edad confunden con la libertad. La casa respiraba a su propio ritmo, un organismo familiar compuesto por el zumbido gutural del refrigerador y el lejano metronómico tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, el corazón de madera de nuestro hogar. El primer sonido que desgarró esa armonía no fue humano. No fue el trino digital al que estábamos acostumbrados, sino un chillido agudo y sostenido del teléfono inalámbrico. Un error en el sistema, un grito de máquina torturada que me hizo arrancar los auriculares con un gesto violento. Y entonces, el sonido que lo siguió fue infinitamente peor. La voz de mi madre. Un murmullo ahogado. Una sola sílaba que ascendió por la escala del pánico hasta convertirse en un gemido que ninguna atmósfera de videojuego podría jamás replicar. Era el sonido de la realidad fracturándose. El control inalámbrico se me escapó de las manos, su plástico chocando sordamente contra la alfombra. Un sonido patéticamente pequeño para un momento tan sísmico. Corrí hacia el pasillo, el corazón ya martilleando un ritmo desquiciado contra mis costillas. La encontré en la cocina, con la espalda encorvada sobre la encimera de granito, aferrada al teléfono como un náufrago a un trozo de madera. Su rostro, iluminado por la cruda y amarillenta luz del extractor, era una máscara de incredulidad y terror. Mi padre estaba a su lado, con una mano en su hombro, pero su mandíbula estaba tan apretada que un músculo saltaba rítmicamente en su mejilla, un espasmo de impotencia. Las palabras que capté eran fragmentos afilados de una pesadilla. Patrulla, hierros retorcidos, no respetó el alto, Hospital San Judas, fémur, hemorragia. Marco. El nombre no resonó.
Fue absorbido por el vacío que se acababa de abrir en mi mente. El caos que siguió fue una danza torpe y desesperada de pánico y negación. Mi padre, siempre el ancla, intentaba asegurar a mi madre con frases huecas: «Estará bien, Clara, es un roble». Pero su propia voz tenía la fragilidad del cristal a punto de estallar. Sacaron a Lía de su cama, un bulto somnoliento y confuso que se frotaba los ojos. Le susurraron algo al oído y la envolvieron en una manta, sus pequeños pies, con calcetines de osos, asomando por debajo. Entonces, los ojos de mi padre, inyectados en sangre y dilatados por la desesperación, encontraron los míos. «Puedes quedarte sola, Elara. Será solo un rato, hasta que sepamos algo. Cerraremos bien, te lo prometo». Su voz se quebró en la última palabra, traicionando la mentira de su calma. Asentí, la garganta un nudo de arena y cristal. La imagen de Marco, siempre tan invencible, roto en una cama de hospital, era un horror que mi mente se negaba a renderizar. Sabía que no querían que Lía viera eso, y no podían dejarla sola. La lógica, incluso en medio de la locura, parecía tener sentido. Los vi tropezar hacia la puerta principal, una coreografía de terror. El sonido frenético de las llaves, el abrigo de mi madre enganchándose en el pomo. Se fueron, y el silencio que invadió la casa ya no era sagrado. Era un silencio depredador, un vacío que exigía ser llenado. Regresé a mi habitación, pero Soma se había vuelto insoportablemente real. La soledad de Simon Jarrett era ahora mi propia soledad. Apagué la consola y la habitación se sumió en una oscuridad casi total, rota solo por el parpadeo verde y rítmico del módem de Internet, un pulso vital en un cuerpo muerto. El silencio repentino era peor. Cada crujido de las vigas adaptándose al frío de la noche, cada susurro del viento contra el marco de la ventana se convirtió en un paso, en una voz. Me metí en la cama, bajo la pesada fortaleza de mi edredón, y saqué mi teléfono, la luz azul de la pantalla, un pequeño y patético escudo contra la inmensidad sofocante de la noche. Pasaron 2 horas que se sintieron como 2 vidas. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 12:47 am, con números rojos y despiadados cuando lo escuché. No fue un golpe, no fue un estruendo, fue algo mucho más íntimo y profano. El suave y aceitoso clic metálico del pestillo de la puerta principal al ceder, seguido por el lento, casi inaudible suspiro de la puerta abriéndose sobre sus goznes. Un frío glacial, completamente ajeno a la temperatura de la habitación, se deslizó por mi espina dorsal. «Son ellos», me dije, una mentira desesperada que mi cerebro fabricó para mantenerse cuerdo. «Han vuelto. Han olvidado algo. El bolso de mamá». Contuve la respiración, aguzando el oído, esperando el sonido de sus pasos familiares, la voz de mi madre llamándome para decir que todo estaba bien. Nada. Solo un silencio que se había vuelto pesado, denso, como si el propio aire se hubiera cuajado en gelatina. Un minuto se estiró hasta convertirse en una eternidad. ¿Por qué no encendían las luces? ¿Por qué no decían nada? Un nuevo miedo, más antiguo y afilado que la preocupación por mi hermano, se abrió paso en mi pecho. Este no era un miedo por alguien más. Era el miedo primordial de la presa que sabe que el depredador ha entrado en la madriguera. Me deslicé fuera de la cama. Mis pies descalzos sobre la alfombra no producían sonido alguno. Me moví hacia la puerta de mi habitación como un fantasma en mi propia casa, girando el pomo con una lentitud agónica que hizo gritar cada músculo de mi mano. Me asomé al pasillo oscuro. La única luz provenía de la planta baja, el pálido y enfermizo resplandor de un farol, de la calle que se filtraba a través de la ventana del vestíbulo, proyectando largas y deformes sombras.
Arrastrándome sobre manos y rodillas, el frío de la madera helando mi piel, llegué a la barandilla que balconeaba sobre la sala de estar. Y entonces, en esa luz de tumba, entendí la razón del silencio. No eran mis padres, eran tres figuras de una negrura que parecía devorar la luz a su alrededor. Una negrura que no era la ausencia de color, sino una presencia activa. Estaban de pie en medio de nuestra sala inmóviles. Eran anormalmente altos, sus extremidades sutilmente alargadas, sus proporciones erróneas, como si la gravedad tirara de ellos de una forma equivocada. No se movían, no hablaban, eran estatuas talladas en la noche misma, simplemente existiendo. Su quietud era una profanación, un acto de terror pasivo que gritaba más fuerte que cualquier violencia. No registraban los cajones, no observaban los objetos de valor. Su atención parecía estar dirigida hacia la propia estructura de la casa, como si la estuvieran escuchando, como si estuvieran saboreando su silencio. El aire se solidificó en mis pulmones. Mi cuerpo se convirtió en hielo. Entonces, el instinto primordial tomó el control, un programa que se ejecuta en la parte más antigua del cerebro. Retrocedí, centímetro a centímetro, el latido de mi corazón, un tambor salvaje contra mis costillas. Al llegar a la seguridad ilusoria de mi puerta, la cerré, y en mi pánico ciego, en un movimiento torpe y tembloroso, mi pulgar resbaló y accionó el pestillo. Clic. Un sonido diminuto, casi imperceptible. Pero en ese abismo de silencio antinatural resonó como un disparo de cañón. Abajo, el universo se detuvo. El silencio cambió. Antes era pasivo, ahora era expectante. Me habían oído. La certeza me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el esternón. Corrí, sin hacer ruido, hacia el único santuario que me quedaba, mi armario. Abrí la puerta, me deslicé dentro y la cerré, sumergiéndome en una oscuridad que olía a naftalina y al cuero de la vieja chaqueta de aviador de mi padre. Me acurruqué detrás de unas cajas de botas viejas, haciéndome un ovillo, intentando plegarme sobre mí misma hasta dejar de existir. Esperé cada segundo una gota de ácido sobre mi piel, y entonces lo oí. No era el peso de una persona normal, era el suave, casi imperceptible roce seco en el primer escalón de la escalera de madera. Luego, en el segundo, un roce metódico. El sonido de algo que no tenía prisa porque el tiempo no le importaba. Alguien o algo subía. La puerta de mi habitación se abrió con un gemido suave que pareció durar 1 minuto entero. Un peso muerto, deliberado, entró en la habitación. Solo uno de ellos, al parecer. Escuché cómo se movía hacia mi cama. El susurro de mi edredón al ser apartado de un solo tirón. Silencio. Luego, los pasos de nuevo, arrastrándose por la alfombra, con una fricción que no era de tela ni de cuero. Acercándose, deteniéndose justo delante de la puerta del armario. Podía sentir su presencia al otro lado de la delgada madera. Una quietud cargada de una intención insondable y ajena a cualquier cosa humana. Y la puerta del armario se abrió. En el instante en que la rendija de luz del pasillo cortó mi oscuridad, mi cuerpo me traicionó de la forma más humillante. El terror, hasta entonces una presión interna, se licuó. Una calidez repentina e incontrolable se extendió entre mis piernas, empapando mis pantalones de pijama y la alfombra bajo mis rodillas. El olor acre y amoniacal de mi propio miedo llenó el pequeño espacio, y entonces, como si esa ruptura hubiera desatado el resto de mis funciones, comencé a temblar. No era un escalofrío, era una convulsión violenta, un temblor que hacía castañetear mis dientes y golpeaba mis codos contra las cajas de cartón a mi lado. Ya no había escondite. Mi cuerpo gritaba mi presencia con el olor de la sumisión y el sonido del pánico.
Clavé la vista en el suelo, observando con una fascinación horrorizada cómo la mancha oscura se extendía a mi alrededor. Estaba expuesta, no solo visualmente, sino químicamente. Era un animal aterrorizado en una trampa. No me atreví a mirar hacia arriba. En lugar de un movimiento o un sonido de ataque, escuché algo mucho peor. Un sonido lento, seco, deliberado. El sonido de una inhalación. No era aire entrando en unos pulmones. Era algo más analítico. Estaba aspirando el aire, catando el aroma de mi terror. El universo se redujo a ese sonido y a la certeza de que mi pavor era, para esa cosa, una fuente de información o de placer. Entonces, después de una eternidad contenida en esa respiración, una mano entró en la luz. Larga, pálida, con dedos como los de una araña albina. No se movió hacia mí. Se movió hacia un pequeño estante donde guardaba mis tesoros de la infancia. Con una lentitud insoportable, sus dedos rozaron una pequeña bailarina de porcelana y se detuvieron en un relicario de plata que me había regalado mi abuela. Lo cogió. Simplemente lo sostuvo en su palma antinatural. Luego, con la misma deliberación quirúrgica, volvió a colocarlo en el estante, pero no en el mismo lugar. Lo movió 5 centímetros a la izquierda, un ajuste mínimo, un acto sin sentido aparente. La puerta del armario se cerró, sumergiéndome de nuevo en una oscuridad ahora profanada por mi propia vergüenza. Los pasos se alejaron. No escuché la puerta principal, solo el regreso de ese silencio opresivo que ahora se sentía como una cicatriz en el aire. No me moví hasta que el sonido familiar y terrenal del motor del coche de mis padres entrando en el garaje rompió el hechizo. Corrí escaleras abajo sollozando y me estrellé contra ellos. Faltaban el portátil de mi padre y un joyero de mi madre. La explicación era simple: ladrones asustados por un ruido. «¡Qué valiente fui!», dijeron todos. Pero yo conocía la verdad. El robo fue una obra de teatro. No entraron a buscar objetos, entraron para entregar un mensaje. El movimiento de ese relicario, precedido por la degustación de mi miedo, no fue un accidente. Fue una firma, un acto de poder tan absoluto que me helará la sangre hasta el día de mi muerte. No fue un «sé que estás aquí». Fue un «sabemos lo que eres». No me perdonaron la vida. Me catalogaron, me dejaron como un entomólogo que, tras observar la reacción de un espécimen a un estímulo extremo, lo devuelve a su terrario, sabiendo que puede volver a alcanzarlo cuando le plazca. El relicario sigue en ese estante, 5 centímetros a la izquierda. Y a veces, por la noche, cuando el silencio vuelve, juro que puedo oler un rastro de mi propio miedo en el aire, como si una parte de él se hubiera quedado aquí, esperando a ser olido de nuevo. Si llegaste al final, deja en los comentarios cuál historia te erizó la piel. Suscríbete a Sombra de la Esquina y comparte esta experiencia en tus redes. Déjanos saber en los comentarios qué harías tú en esta situación. Si tienes una historia que contar, compártela a nuestro correo sombradelaesquina@gmail.com. Podríamos convertir tu vivencia en nuestra siguiente leyenda.